¿Está todo grabado? Todo. Perfecto. Súper. Vale. Pues si parece, Me pedo el café. he escrito una pequeña intro, Perfecto. muy cortita, pero como para arrancar. ¿Ok? Venga. Darle así el... Pues a ver, bueno. César, aunque nos conocemos desde hace muy poco y nuestra conversación fue muy breve, me hace una tremenda ilusión. Y es un verdadero placer que estés aquí. Cuando nos conocimos sentí que tienes una tremenda profundidad, Ujú. un peso que solo se adquiere viviendo, equivocándose y luchando por Total. levantarse cada día. Ujú, ujú. Y, y luchando. Y sentí que eres muy auténtico Muy y gracias. eso me gustó y es un poco lo que quiero transmitir hoy aquí. Y espero que puedas sentirte suficientemente cómodo conmigo una vez más, como para ser, como dicen los americanos, raw, crudo, Ya, claro. y sentirte cómodo aquí para hacerlo y transmitir eso a quien sea que nos esté viendo. Para aquellos que no te conocen de nada, que no han tenido Ujú. el placer de compartir una cerveza contigo, cuéntales un poco quién es César López Barán. Bueno, César López Balán nació en la Ciudad de México, en el norte de la Ciudad de México en 1979. Ya tengo 46. Pero la forma en la que yo llegué a este mundo es particular porque yo nací en la calle. O sea, En la calle. básicamente en la calle, sí. Era un 23, yo soy del 23 de diciembre, un día antes de Navidad, y en ese entonces mi padre bebía bastante, andaba en un pedo tremendo. Mi madre en la tarde empieza como a sentir, ya sabes, los dolores preparto, pero mi padre estaba en la calle y ella ya tenía 2 hijos que son mis hermanos. Y de repente dice, ¿y dónde está tu padre? ¿Dónde está Carlos? Se llama Carlos. No, que anda allá en la esquina, está con los amigos. Y dice, pues háblenle porque ya esto ya se acerca. Eh, Estaba bastante pedo, entonces lo único que le tocó hacer fue pedirle a un amigo Ajá, que los llevara al hospital. ok. Entonces, cuando llegan al hospital, había 2 entradas, una de emergencia y la entrada general. Llegan a la de emergencia y en ese momento están haciendo una construcción. Y le dice el de vigilancia, oye, pues por aquí no puedes entrar, tienes que entrar en la otra puerta. Lo que indicaba que había dos posibilidades, o agarrar el auto y hacer todo un círculo Inmenso. larguísimo, o bajarse del auto y agarrar por un lado del hospital, que es por donde pasan las vías del tren. Entonces dice mi padre, pues vámonos caminando, y le dice al amigo, tú mientras tanto lleva el auto al otro lado. Entonces van caminando, mi madre y mi padre, y de repente le dice, ya, Ya, aquí tiene que ser. Y lo único que alcanza a hacer es bajarse los pantalones y salgo yo, mi padre me agarra y con sus dientes y uñas corta el cordón umbilical y de repente se queda así, ¿no? Obviamente con el cordón del lado de mi madre y conmigo en sus brazos. Y me acuerdo que, bueno, él siempre ha dicho que le pidió, o sea, habló con Dios, vio a Dios en ese momento, le dijo, oye, ¿sabes qué? Si, si los dos sobreviven, yo dejo de beber en este momento. O sea, lo dejo para siempre. Y lleva 46 años sin beber. Entonces, estamos hablando, imagínate, ese México de los 70s, principios no, 80s, que era muy distinto al que es hoy, ¿no? Pero pues así llegué así llegaste al al mundo. mundo. Ya luchando desde el primer Ya, momento, vamos. de entrada, ¿eh? O sea, tengo los pelos de punta, Ya, César. ya, Qué, ya, qué ya, ya. increíble la historia. Y fíjate, esto tal vez de saltarme un poco lo que teníamos marcado, pero justo te iba a preguntar, porque sé que tienes un hijo, Sí, sí, sí. em, mucha gente a mi alrededor está empezando a tener hijos, ¿no? Y una de las cosas que más veo es cómo les cambia la vida, pero sobre todo ellos dicen que en el momento en el que coges a tu primer hijo por primera vez, o sea, tu Claro. mundo es otro. Sí, es En otro. ese mismo instante Sí, es otro. total. Y yo te iba a preguntar cómo fue para ti, pero con mayor intensidad todavía, sabiendo el impacto que tuvo en tu padre el que tú llegaras a este mundo de esa forma Ya, y que le cambiara tanto la vida. ya. ¿Cómo fue para ti? Mira, a mí, yo no sé si es por algo karmático, algo de vidas pasadas, no sé.
Pero justo cuando llega mi hijo también pasa una cosa muy similar. Pero él nace en Inglaterra, en Leeds, en la parte del norte, Ajá, y ahí todo estaba bajo control, ¿no? Totalmente distinto. Pero cuando él llega, yo estaba, básicamente estaba su madre recostada, fueron como 6 horas de labores, ajá, y yo tenía la ilusión de, ya sabes, la tijerita, que sale el niño, corta el cordón, ajá. todo bien, ¿no? Y entonces, pues ya llega el momento, ¿no? Estaba solamente una enfermera y la doctora, eran 2 personas. Okey. Súper bien, ¿no? Ya, ya viene, ya viene, ya viene. De repente sale el niño, pero el niño no respira. Y entonces yo veo la cara De de las la enfermeras y de la doctora y doctora. enfermeras, como que algo no va bien. Tú sabes luego, luego, ¿no? Sí, Y yo sí. estaba con mi tijerita así, ya preparado. Y de repente tocan un botón y te lo juro, fue como en 10 segundos, ya estaba alrededor, ya tenía como a 10 personas. Uno que agarrando al niño para llevárselo, para que empezara a respirar, ta, 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 y obviamente mi exmujer ahí recostada preguntando dónde está el niño, Ajá. y yo seguía con la tijera. Yo recuerdo mucho En esa, shock, en claro. shock, o sea, de, ¿qué haces? Simplemente agarrarle la mano, apoyarla, y obviamente con la preocupación, y yo no escuchaba que llorara. Ya sabes, el típico Sí, sí, sí. signo de vida De vida, es claro, sí, sí, llorar, lo ¿no? que provocan siempre. Y pues no llegaba, no llegaba, no llegaba hasta, no sé, pasaron como 5 minutos, que para mí fue una eternidad. Dije, Bueno, pero menos de segundos. si todo estaba bajo control. O sea, no sé cuántos, ¿cómo le llaman? ¿Cuántos? Estudios. Ajá. Ah, le habían hecho y todo, Sí, las pruebas todo y todo, claro. perfectamente, ¿no? Y pues no. O sea, eso te demuestra que la vida, o sea, te puede cambiar En un en un microsegundo. microsegundo cuando piensas que todo está bajo control, cuando nada está bajo control. Entonces, reco recordando la experiencia que yo tuve naciendo y con Ajá, la que tengo con mi hijo, ajá. entonces imagínate, fue Sí, como sí, revivir esto. totalmente. Y yo en ese momento también, yo no es que haya hablado con Dios, pero sí, obviamente era de, o sea, yo estoy dispuesto a hacer lo que Lo que sea, sea, pero que este niño salga adelante. viva. Porque imagínate, tú puedes imaginar, o sea, yo creo que debe ser el dolor más profundo, ¿no? Que perder un Absolutamente. hijo así. No, no, no. Y de ahí viene también creo que la sensación de que todo aquel que se convierte en padre va a tener que lidiar siempre con algún miedo. Y esa es una cosa que comparten muchos padres, ¿no? Una vez que te haces padre, ya no dejas de tener miedo. Miedo por cositas, ¿no? Puede ser que el niño se caiga. Y entonces cuando van creciendo, el Ajá. miedo cambia. No, y ahora quiero que mi hijo sea feliz. Tengo miedo a que mi hijo no sea feliz, ¿no? A que Entonces, encuentre su camino, a a que que encuentre no su le pasa camino, nada, no se si mezcla se con siente gente. infectada. Exacto. Entonces es un lidiar con el miedo, pero también, como bien dices, ¿no? Esa es la felicidad absoluta, ¿no? El reconocer a alguien que tú ayudaste Ajá, a a que salir naciera, ¿no? adelante, a crecer, a todo. Sí, 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 entonces, desde ese lado, sí, yo creo que la paternidad sí te hace muy feliz, pero también te hace muy precavido, Ajá. creo. ¿Crees que tengo la sensación de que mucha de la crisis que hay hoy en día, sobre todo con jóvenes, con hombres jóvenes, es por falta de, por ejemplo, de tener ciertas responsabilidades, Claro. ciertos compromisos y demás? Total. ¿Crees que al final el momento que tienes un hijo y que tienes esa, bueno, esa carga y esa responsabilidad tan grande es algo que te cambia, que te ayuda, que te empuja hacia adelante a que crecer? Es decir, sí, es como bien dices, ¿no? Las nuevas generaciones lo que creo que lo que menos buscan es responsabilidad, Ajá. ¿no? Sí, mucha libertad, mucho. Exacto. Entonces, cuando ya tienes a alguien que está totalmente bajo tu responsabilidad, eso ya te cambia todo, toda la perspectiva, desde laboral, amorosa, personal, todo. Todo. Es una de las cosas que veo. De hecho, tengo cada vez más gente a mi alrededor que tiene mi edad, 35, una cosa así, y como que todo el tiempo dicen, quiero tener hijos, pero aún no porque no quiero perder mi Ujú. independencia, no quiero tener una vida como muy cómoda. Este es un error que yo he cometido y es algo que siento que realmente no es que no queremos perder nuestra independencia, es como que Ujú.
estamos tan perdidos un poco Claro, que no, que lo que tienes es miedo. No es tienes eso. coraje a lanzarte y a tener ese compromiso y esa Ujú. gran responsabilidad. Pero creo que también es un error que uno se da cuenta más adelante de que le habría gustado hacerlo antes. Sí, por ejemplo, yo tuve a mi hijo a los 35, Ok. ¿no? Y llegó un momento en que pensé y pensé con mi expareja, es que ¿cuándo va a ser el buen momento para tener un hijo, no? O sea, hay gente que dice: "No, es que ahora no tengo el trabajo que quiero, Ujú. o no tengo los ahorros suficientes, o Exacto. no tengo una casa, o no tengo tales cosas", ¿no? Ajá. Pero bueno, puede que cumplas con eso, pero por otro lado, puede que estés pasando por una crisis existencial, que creo que puede ser más dañino Mucho más. tener una crisis existencial y tener un hijo, que tener poco, pero estar, digamos, Bien. Sí, medianamente sano, ¿no? con problemas o con angustias o con tensiones, pero Exacto. al final, algo que he visto, y de hecho he visto aquí en Camboya, y me ha hecho reflexionar sobre esto, es, ves obviamente a gente tremendamente humilde, Ujú. pero ves niños alrededor, Sí, sí, sí. descalzos, corriendo por todos lados, felices. Exacto. Y obviamente sus vidas son tremendamente duras y es un horror, pero te das cuenta de cómo realmente los niños lo único que necesitan es que estés ahí. Sí, No es eso. necesitan el mejor carrito, los mejores pañales, las Nike maravillosas, el iPad, el no sé qué. No, necesitan que tú estés ahí. Exacto, la Entonces, presencia. si tienen que comer arroz todos los días, que por supuesto es un horror y todo, pero Ujú, ellos están bien. claro. Y la verdad es que también, qué bueno que tomas esa parte, ¿no? Yo creo que las culturas Ajá. también afectan cómo crece un niño. Ujú. Tú bien dices, aquí los niños tú los puedes ver en la calle desnudo y tiene 3 años y el niño está corriendo y no pasa nada. Eso en otros países dirías jamás. Jamás. Allá todos protegidos, casi Súper. con una carriola, que no Ajá. le pase nada, que Que no no lo se caiga, que no se toques. tropiece. Sí, 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 sí. Entonces, Que no vea eso, que le va a marcar, que porque por supuesto hay que protegerlos, pero sí, te das cuenta un poco. Yo recuerdo al final mi infancia que mis padres eran como: "A tu vete y cuando baje el sol te quiero aquí, y si no exacto. ya me preocupo", Sí, sí, sí. ¿sabes? Y Sí, no sí, sí. tenías teléfono, nada, bueno, si el niño sobrevive, si me vuelve con las 4 extremidades, está bien. Total. Eh, Sí. y un poco ¿sabes? Perdemos el contacto hoy en día con ese tipo de cosas que vivimos, sobre todo en Occidente, tan cómodos, tan bien, tan protegidos, Ujú. pierdes un poco la capacidad que tienen los niños de adaptarse, de correr Sí. y de Ahí vivir. aquí también ayuda mucho, por ejemplo, la concepción de familia, ¿no? O sea, Ok. aquí ves que puedes tener 5 niños, pero la abuela va a estar ahí, el abuelo va a estar ahí, como sea, pero están, Ajá. ¿no? Y hay otras sociedades que, pues, no. También lo que ayuda aquí mucho es que es un país seguro. O Sí, sea, aquí no me he es dado de que cuenta. vayas a salir y que te vaya a haber una balacera como en México, como en Ajá. países latinoamericanos, es otro contexto. O sea, yo si vivieras en México, ya pensaría mucho, oye, que se vaya solito, Sí. mm, No. no, pero aquí sí, o sea, que no pasa nada. Sí, es algo que me ha sorprendido también realmente lo seguro que es y lo Sí, tranquilo que es. Bueno, y entiendo que irá mucho con la cultura, como tú dices, es un caos enorme, mm, pero es un caos que fluye. controlado, Es ¿no? un caos que funciona, Sí, ¿no? sí, sí. En el desorden hay orden, de alguna forma, ¿no? Em, y no sé si incluso eso me ha transmitido a mí cuando está aquí la capacidad un poco de dejarme ir. Yo tengo rumio mucho, le doy muchas Ajá. vueltas a las cosas, y aquí es como que es que no puedes, es que tienes que fluir las cosas, pues como ha pasado hoy. Ya. Las cosas se descuadran, van Sí, mal, bueno, sí, sí, sí. fluimos y al final saldrá, ¿sabes? Sí, hay Eh, gente que quiere planificar todo. Ajá. Y aquí aprendes a no planificar mucho. Nada, porque no te Simplemente da. ser abierto y, pues, es que llegó tarde, pues llegó tarde. Sí, ¿Qué más puedes hacer? ajá. ¿No? Y así se solucionan muchas cosas. O sea, hay pros y contras. Una metáfora que yo siempre veo es cómo la gente maneja, Ok, sí. ¿no? O sea, es una metáfora de cómo vive la gente. Ajá. Aquí la gente se avienta y Y vas van, directo, si no importa si trae peligro acá, trae peligro acá, va. avientas. Otra vez, ¿no? Sus pros y sus contras, ¿no? Sí, y obviamente es peligroso, pero te das cuenta justo lo que decíamos, ¿no? Tú conduces
Inglaterra o en España o lo que sea, y todo es perfecto y tal, y a la Sí, sí, mínima que sí. uno se salta ya piensas, ya nos vamos a estampar todos, nos Exacto. vamos a morir todos. Sí, sí, sí. Y aquí ves el caos absoluto, cruzan, se cambian de carril, se ponen en contraria, se esquivan todos, Ujú. la gente cruzando por en medio, los coches, las motos te esquivan. Pasa nada. No pasa Sí, sí, nada. sí. No obviamente habrá muchos accidentes, pero no hay tantos como uno se imagina. Sería interesante ver si hay alguna estadística, Ah, ¿no? De compararla con un país que es- tiene súper controlado el ajá, tráfico y demás, que lleno de reglas y leyes, ajá. y ver si realmente eso Sí, la hay. diferencia es tan grande. Sí, la Ujú. primera foto, de hecho, que le envié a Miguel según llega aquí a Camboya era una mujer en una moto, por supuesto todo sin casco, Sí, sí, sí. con un niño atrás, una niña delante de pie y el bebé agarrado aquí con una Sí, mano sí, sí. mientras conducía con la otra y el bebé moviéndose, la señora tan tranquila. Y me eh, sorprende que no trajeron un celular, sí, también a la sí, par, sí, porque mandando yo un creo que no le mensaje. quedaban manos, pero he visto muchos con el bebé y el móvil. Sí, sí, sí. Y, y al final ves eso, que funciona, que fluyen, que Ujú, ya está, ¿no? Y es un buen ejemplo de cómo pues como en la vida uno se preocupa de tantas pequeñas cosas que luego nunca jamás pasan ujú. y que si uno al final fluyera más, vivirías mucho mejor, más Ya. relajado, ¿no? Es que sí, vivimos en una sociedad súper ansiosa, Ajá. ¿no? O sea, siempre como que estamos pensando mucho el qué va a pasar después, en lugar de realmente disfrutar el aquí y el ahora, Y el aquí y el ahora. ¿no? Siempre estamos es que el siguiente mes y presionándonos todo el tiempo. Ajá. Y retomando esto de los hijos, de cómo quitarse un poco el miedo, yo creo que lo que entendí fue, no está en mi capacidad hacer que mi hijo sea feliz. Eso no, eso creo que es muy complicado. O Ajá. sea, si de entrada tú dices, yo quiero que mi hijo o mi hija sea feliz, aventarte esa responsabilidad a ti Imposible. es brutal. O sea, no puedes vivir así. Lo que sí puedes hacer es decir, bueno, quizá no está en mi capacidad que sean felices, pero sí está en mi capacidad no provocar cualquier cosa que los pueda hacer infelices, Ajá. que es muy distinto. O sea, por ejemplo, si tu hijo le gusta el fútbol, no está en mi capacidad de que juegue bien. Está Total. ahí, pero sí está en mi capacidad llevarlo, que esté ahí, Apoyarlo, apoyarlo, enseñarle verle, la constancia, el esfuerzo, que exacto. aunque se pongan los momentos mal, oye, no, tú tienes que seguir, seguir. Si Exacto. te gusta, tienes que ir para Sí, adelante. dar herramientas Ajá. más que aventarte la responsabilidad, Totalmente. ¿no? Yo creo que eso quita mucho estrés. En esa línea justo, creo que es muy buen punto para hablar. Esto es algo que yo he cometido mucho error en mi vida. Ujú. Por alguna razón, yo de la infancia o lo que sea, traigo esta cosa de querer hacer feliz a la gente de mi alrededor. Sí, sí, sí. Y creo que es algo que de lo que muchos sufrimos, ¿no? Sí. Em, y esto me pasó con mi expareja. Yo convertí mi felicidad dependía de su felicidad. Ah, Y aunque yo creía que todo, yo tenía mis cosas, quería hacer el podcast, quería hacer cosas así, en el fondo realmente yo solo estaba feliz si ella estaba feliz. sí. Y Y eso te destruye a ti y destruye a la otra persona, porque además le pones un peso enorme a la otra persona exacto, que sí, no toca. está súper conectado, ¿no? Eh, ¿Tú crees que aparte de que te diste cuenta con tu hijo de esto, pero antes de ello crees que es algo de lo que pecaste en algún momento? De O querer, complacer a la gente, ajá, no, fíjate que yo no he sido ese tipo de persona que, a ver, si tú eres feliz, entonces yo soy yo creo feliz. que no. A veces hasta creo que he sido un tanto egoísta, Ujú. ¿no? Como que siempre me he preocupado mucho a ver, primero tengo que estar yo, Prime ¿cómo puedo Pero estar creo que bien?, eso es básico. ¿no? Y también creo que es mucho relacionado a la infancia, ¿no? De traumas que uno trae Sí, de infancia, ¿no? Bullying, ¿no? Que tú ves mucho en las escuelas. ajá, A mí me tocó en México que pues, que sigue siendo, ¿no? Bastante okey, sí, machista y sí. que hay que Latinoamérica en demostrar, general, al final Latinoamérica en tiene general, sí, ¿no? sí. Pero siempre hay que demostrar quién es el chingón. Ajá, Y cuando no, pues entonces eres el débil. claro. Y a mí me tocó eso, ¿no? O sea, y a partir de ahí dije, bueno, es que, o sea, ¿cuál es el problema de demostrar debilidad?
¿no? Pero sí me tocó, sí me tuvo que pasar años, ¿no? Para entender que realmente no había sido mi culpa, simplemente era la forma en la que yo interactuaba. Y de ahí fue que dije, a ver, es que cómo puedo hacer feliz a alguien si no soy feliz yo mismo. Creo que eso es una de las cosas más difíciles o que más nos cuesta a Sí, uno entender, que uno sí. tiene que estar bien para poder ayudar al resto, ¿no? Ujú. Em, y con lo que me contabas de tu experiencia en la escuela y demás, claro, pasaron muchos años, pero llega un momento que te creaste una especie de coraza o de, Claro. ¿no? de Sí, protección. sí, sí. Sí, no, pues es que si no te haces esa protección, vas a Te ir comen. vulnerable en el mundo, ¿no? Ajá, Y esa protección a veces trae cosas buenas y trae cosas malas, ¿no? Una podría ser el egoísmo. Dices, bueno, pues ahora tengo que pensar y en mí primero y en mí después, ajá, ¿no? Pero creo que también es una cosa que tienes que ir nivelando, ¿no? exacto. O sea, siempre como que al principio siempre son extremos. Nos vamos a un lado así súper extremo de, es que la amo muchísimo, pero bueno, si está bien amar y es hermoso, Pero también tienes que pero pensar en también te ti. tienes que amar a ti mismo, ¿no? Eso es una de las cosas que creo además que más cuesta el, ya, o sea, en encontrar ese equilibrio, además, como en pensar en uno mismo, siempre hay como esta connotación negativa, ¿no? Lo Sí, replicamos como egoísmo. sí. Bueno, pero tiene que haber una parte de egoísmo. Tiene que haber una parte en la que digas, bueno, primero tengo que estar yo bien Ujú, y cuánto de importante es para mí, por ejemplo, hacer X cosa o hacer este viaje, por mucho que la otra persona le afecte o no quiera, o a ujú. mi familia o a mis padres, si yo quiero hacer una carrera y seguir una carrera que Sí, sí, ellos sí. no lo ven, cuánto me va a marcar a mí y equilibrar ahí y decir, bueno, pero esto es demasiado importante para mí como Ujú. give it away. Em, entonces, mm, creo que al final todos o pecamos de dar mucho o pecamos de muy poco. De dar poco, Pero sí. todo es igual. Lo que pasa es que suena muy bonito cuando es, no, yo doy todo mi corazón por el resto. Ah, qué buena persona, qué tal. Bueno, no, ¿sabes? Creo que los dos Sí, desde están igual. afuera te puedes mostrar como, mira qué buena gente es este, ¿no? Esta persona es súper, pero no sabes lo que está pasando por dentro. Exactamente. No solo él está muy mal, sino que llevado al extremo pasa el que al final el resto de la gente siente como una obligación también de complacerte a ti o lo que sea, porque te has pasado te has Sí, pasado de sí, sí, rosca, te ha te pasado fuiste. de, Ya. de buena gente, ¿no? Exactamente, ¿no? Em, total. Y un poco, pues entonces, después del colegio vas creciendo y Ujú. demás, ¿cómo encontraste un poco tu vocación en lo que querías hacer? ¿Cómo llegaste a querer ser periodista? O... Mira, yo termino la preparatoria a los 17 años. Preparatoria yo creo que es lo mismo en España, ¿no? Ujú. Es que son que es más Más de o menos, 14, sí. 14 a Sí, 17, justo. pero hubo un año que era, o sea, que estaba terrible. Ajá. Y me lo volé todo. Básicamente teníamos 12 materias, de las cuales reprobé 11. Ok. Bueno, Pero en un ese año sabático. un año Todo el mundo pero lo ni necesita. siquiera fue un año sabático, porque había que ir a la escuela. Sí, 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 O no, sea, que claro, claro. estás reprobando y aparte estás haciendo lo que debe, o sea, Ajá. no hace ningún sentido. Y en ese entonces, pues, no es como hoy, que ya todo en las escuelas ya te enteras de todo. Sí, O sea, ya tienes hasta una app que sí, te manda sí. dónde está casi, casi tu hijo y su ritmo cardíaco. Ajá. En ese entonces todo era impreso, te mandaban las calificaciones. No sé si recuerdes tú esas impresoras que eran como de, Sí, de puntos. puntitos, sí. Y recuerdo que me mandaron la boleta porque había que firmarla por los padres. Uh, Y yo vi, pues dije, puro, allá se calificaba 5, 6, 7, entonces era puro 5, 5, 5, 5, 5, 5. Y dije, bueno, hay que echarle creatividad aquí. Entonces, me acuerdo agarrar así con y pintar un- seises o algo así. y hacer ochos. Y yo llegaba con mi madre, mira, ahí está, y ella veía así como sospechaba y decía, Decía demasiados esto se ve ochos. como raro. Dije, no te preocupes, sí, es que las impresoras y demás. Llegó un momento en que ya estaba tan mal de la situación académica que hablan de la escuela, que me dicen, es que ahora tu madre tiene que venir a, Ah, a por la boleta. claro, porque no nos fiamos, claro. Es que algo está pasando aquí, ¿no? Dije, sí, no te preocupes. Y en ese entonces yo ya estaba empezando a estudiar inglés en los fines de semana. Ok. Y, me acuerdo del maestro de inglés. Era como un tipo que había nacido en Los Ángeles, Ajá, pero se veía así súper mexicano, o sea, ajá. y me acuerdo decirle: "Oye",
¿cómo se llamaba? Se llamaba Jorge, una cosa así. Le digo: "Oye, Jorge, te quiero hacer pedir un favor. ¿Podrías venir conmigo a la escuela, decir que eres el hermano de mi madre, pero que mi madre se encuentra viajando y te van a dar la boleta a ti, tú firmas Y listo. y te pago con una comida rica y Ajá. unos, hasta unos chupes", ¿no? Ujú. Y el tipo así como dijo: pues, ¿por qué no?". Y fuimos ahí, ya llegué con este extraño y aquí está el tío. Y sí de hecho, ahora que lo pienso, sí se parece Se un poco a parece. mi tío. Sí. Entonces Y pegó bien, funcionó y pegó bien. pegó bien, pegó bien. El problema fue cuando ya al Qué genio, final, ya te pillaron. En un momento ya explotó, un momento claro. explota, Claro, tu ¿no? madre O pensando sea, que ibas, nada, un crack sí, académico no, y y las mentiras al final sí, para mí también eso fue una lección de hasta qué punto puedes llevar una mentira, ¿no? Y así somos también a diario, ¿no? O sea, tanto en esas cosas, materiales, digamos, pero también cómo nos mentimos a nosotros ajá, mismos, ¿no? O sea, cuántas veces nos podemos repetir una mentira y creemos que es la verdad, ¿eh? Pero llega un momento que explota. sí, que explota. Y bueno, pues ya, pues explotó y pues no pasé el año, ¿no? Y mi madre dice, bueno, yo estaba en la mañana, yo estoy en la mañana y dice, pues bueno, vas a repetir el año, pero va a ser en la tarde. Y dije, vale, pues vamos en la tarde. Y ahí ya me compuse bastante. La tarde como que me dio, no sé Ese si soy un cambio de tipo de aire, tarde eso de sí, o que eres una persona más de tarde o o lo que de sea, serente, no, yo cambiar de creo las que era más humilde personas. la gente que iba en la tarde que la que iba en la mañana. La Ajá, que iba en la mañana como más ricachoncilla, más, ajá, mejor más subidita, posicionada socialmente. La de la tarde era como el relegado, ¿no? ajá, Y ahí me sentía como más a gusto. ajá, Y ya terminé la preparatoria y ahí sí me tomó un año solito así de dije, a ver, es que, ¿qué quiero hacer? Y empecé a trabajar en los Oxxos, ¿te acuerdas? okey. Oxxos, ¿No? el 7-Eleven. Okey, sí, Bueno, y ahí me tocó en las noches. Yo hacía turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6. ajá, Entonces, ese mundo, imagínate la Ciudad de México en la noche, ajá. todo lo que ves a los 17 años, y decía, así me tocó ver cosas así, o Claro, sea, descubriste un mundo nuevo. unos personajes increíbles. Y bueno, ahí el shift era eran 2, en la noche tenían pues que ser 3. Ajá, Pero a veces, pues, son trabajos tan precarios que hay unos que les vale, ¿no? Y me recuerdo mucho una noche que voy llegando y están los 2 cajeros de la tarde y me dicen: "Pues ya nos tenemos que ir, ya nos", y le digo: "¿Y los otros 2 dónde están?". "Pues no sé". Entonces, una regla de los 7-Elevens. y antes de continuar, un momento para nuestro sponsor, el Eco House Boutique Hotel. En Phnom Penh, si venís a la capital, según lleguéis a Camboya, os lo recomiendo totalmente. Tiene muchísimo encanto porque tiene como la arquitectura típica de la zona, no es un hotel súper grande como un resort o algo así. Las habitaciones son fenómenas, las camas son increíbles y el espacio que tiene para desayunar por las mañanas, justo en la entrada hay como una piscina con un montón de plantas, es súper bonito, es acogedor y muy agradable. Y la dueña siempre está en la recepción y es encantadora y atiende todas tus necesidades. Tiene un espacio de oficina y una terraza súper bonita. Realmente os lo recomiendo y estamos tremendamente agradecidos de que nos han proporcionado este espacio para grabar hoy aquí el podcast y me han proporcionado alojamiento durante todo este tiempo aquí en Camboya. Así que os dejo todos los datos en la descripción para que vengáis al Eco House Boutique Hotel. Es que no puede haber uno solo. Es que no puedes cerrar. Ah, No importa si estás solo y tiene que estar abierta la puerta. Y yo dije: "No, o sea, ¿cómo así yo solo aquí en la noche?". Recuerdo mucho, era un martes. Dice: "Pues sí". Y se van y con los huevos en la garganta, ¿no? Y no, eso fue una noche, o sea, que pasé con una con terror, ansiedad claro. recuerdo mucho que llegó una camioneta con un tipo que se veía, pero maleante, ¿no? Con una señora. Yo creo que eran como que vendían cosas y esas pacas de ropa, así. Ajá. Y eran como las 3 de la mañana y llegan, y yo ya en ese momento dije: "A mí no me importa, yo cierro la puerta Y ya está. y atiendo por la ventanilla", Ajá. ¿no?
Y ahí estaba en la ventanilla y me pidieron un café, luego o sea, como que empezaron a pedir muchas cosas. Digo: "Bueno, esta gente, ¿por qué no se va?", ¿no? Y ahí estaban ahí, y yo así como cagado de miedo. Claro, claro, claro. Y en un momento ya dicen, pues muchas gracias, ¿cuánto es? Y ya me pagan y se van. Y pronto. Pero toda la historia que te avientas ahí en esa, yo creo que había sido una hora que se quedaron ahí, y estaban platicando y tomándose su café y tomándose su sopa Maruchan Y sí, que tal vez el tío era encantador, majísimo, exacto, pero claro, tú estás ahí con la ansiedad, la preocupación y te imaginas, bueno, está llamando a no sé quién, van a venir aquí, me sí, van sí, a... sí. Y luego viene ya la parte de, pues, como estaba trabajando en esos turnos, pues, lo que empecé a hacer es hay mucho tiempo muerto. Pues, hay una Sí, hay horas que no muchísimas haces, horas o que no sea, haces nada, estás tú ahí solo no haces y... nada. Y entonces empecé a leer bastante. Y creo que, o sea, me acuerdo mucho el primer libro que leí así en una de esas noches, es uno de Carlos Fuentes, un Ok, escritor mexicano que se ajá, llama Aura. ok, Es una historia un poco fantástica de un hombre que está buscando trabajo y que no ajá, encuentra trabajo. Se la dan como de asistente de una mujer, entonces la mujer como que es un poco extraña. Bueno, es un libro cortito que se lo recomendaría a todo el mundo. Y ahí fue donde dije: "Ah, pues es que a mí me gusta leer bastante". O sea, como que me gustan como adentrarme en otro mundo y ahí como perderme. ajá, Y ya terminó el año y dije: "Pues, ¿qué estudias?". Y ahí estaba viendo universidades y terminé estudiando ok. filosofía en la Universidad La Salle de Ah, en La México. Salle. Sí, sí, Ah, sí. Sí. ¿y te gustó? Sí, 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 me ¿Te encantó. encantó? Sí, sí, sí. 4 añitos ahí de De lector. lector. Sí, sí, sí. Bueno, qué maravilla. Y a raíz de eso, de estudiar filosofía, ¿cómo luego saliste? Porque al final de filosofía no es como que sales con un trabajo que dices, vale, claramente, pues si Sí, haces arquitectura, pues normalmente vas a ser arquitecto, ¿no? ya, Pero ya. con filosofía tienes más Pues opciones, tienes ¿no? opciones. No infinitas, pero tienes como más. ¿Cómo Sí, llegaste? ahí lo que sucedió es que tenía un amigo que también se graduó conmigo y él vivía muy cerca de una escuela secundaria y estaban buscando maestros, pero estaban buscando maestros no de filosofía, estaban buscando de español y literatura. Y me dice: "Oye, ¿quieres ir a conocer ahí al director?". Y, vamos. Pues para adelante. Pues ahí llegué, hice la entrevista y me dijeron: "Va, toca". Y empecé a dar clases. O sea, empecé al principio empecé con, que eran 4 clases a la semana, y ahí trabajé 3 años en esa escuela, y terminé dando 40 horas a la semana. O sea, era hablar todo el tiempo, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y luego me conseguí otro trabajo en la tarde, que entonces era hablar otras 2 3 horas. Era un no parar de hablar. Ajá. Pero también yo ya estaba con la necesidad de escribir y empezar a hacer cuentos y demás. Y un día, en ese entonces también era buscar trabajos, no era como hoy Sí, era que con vas el en el periódico. periódico y de repente sale una oferta que dice: "Solicitamos editor para una revista independiente de reciente publicación". Y dije: "Ah, esto se ve interesante, ¿no? ¿Y dónde está?". Pues resulta que la revista estaba Enfrente. 3 cuadras de mi Okey, casa. Dije: "Perfecto". Y lo queremos medio tiempo. Dije: "Perfecto". O sea, en perfecto, la claro. mañana me aviento mis clases y en la tarde soy editor. Y ahí conocí, creo que la primer persona de 40 años que logró ser mi amigo. En ese entonces yo tenía 25, Okey. 26. Entonces llego a la entrevista y, pues, era un tipo así que, ya sabes, medio fresón, así, Ajá, tenía su Camaro allá abajo ajá, rojo, ajá. y él quería así como tener el GQ Sí, de de México, ¿no? México. O sea, la revista se llamaba Expertise 40, imagínate. Okey. O sea, Sí, o sea, el totalmente el hombre target de GQ, sí, claro, claro, o total, sea, ¿no? 100%. Entonces me llega, me dice: "Pásale". Ya me siento enfrente de él y me dice: "Oye, ¿y tú qué sabes de edición?". Y dije: "No, pues, yo escribo bastante bien, ta, ta, ta". Me dice: "Pero, ¿sabes lo que estoy buscando yo aquí?", ¿no? Dice, le digo: "No, por favor, dime cuáles son tus, prioridades para la Ajá, entrevista", ¿no? "No, pues yo quiero al hombre moderno, ¿no? Al hombre que viaja, el hombre que tiene su auto, que tiene, pues, obviamente queremos una chica guapa en la portada siempre, relojes, ¿sabes? Lujo, ¿no? ujú, Y quiero como que concentremos como buenos columnistas". ajá.
pero no tenemos mucho budget. Dice, dale, dale, va, va, no, dije, pues suena interesante. Me dice, pero ¿cómo le vas a hacer para ser editor de una revista para hombres de 40 si tienes 26? Digo, pues hay que imaginar las cosas, ¿no? Claro. Y hay que documentarse y Ajá. además tú eres el dueño, pues, pues Voy aquí está, ¿no? aprendiendo y Voy escucho aprendiendo. y Y así fue. Y entonces me dio el trabajo. Nos aventamos, bueno, aventé creo que 24, porque salía mensualmente. Me aventé 24, 25 Ojo, revistas, sí, sí, sí. vale. Y de ahí empezó. O sea, pues ya dije, ya estoy Ya está. escribiendo. Y entonces empecé a conocer muchos escritores Ajá. que precisamente por la revista me daba acceso, ¿no? Claro. Editoriales de Alfaguara, Penguin House, todas esas. Y ahí empecé a conocer, a entrevistar escritores y demás. Y dije, no, aquí estoy. Y uno de los columnistas, justo que encontré, era el corresponsal de Televisa en Londres. Entonces él me hacía toda la parte que era viajes. Como siempre estaba viajando, le va a ver, aviéntate un artículo de una página de Camden en Londres. Órale, va. Fotitas, pasa. No, que ahora voy a ir a Italia, a Roma, pues ahora aviéntate uno de Roma. Y así fue. Y entonces nos conocimos y de repente un día me dice, oye, ¿tú nunca has pensado en como en hacer algo pero visual? O sea, video o así. Dije, no, la verdad, o sea, es que yo estoy como más, soy trabajo escrito, o sea, como que creo que hay otro talento, ¿no? Para lo visual es como otro ojo, Sí. otra dinámica, otra factura. Me dice, "Pues deberías intentarlo porque igual sale una opción aquí". Dije, me lo dejé así como de un comentario. Ajá. Y justo las, la, cuando entro a trabajar en esa revista, lo que ellos hacían era comprar la imagen, ya sabes, o sea, la chica en bikini la Ajá. compraban. Y lo primero que le dije al chico ya no me acuerdo de su nombre, le dije, no, es que eso se ve muy chafa. O sea, eso no está bien. Hay que Ajá. hacer la foto real. Sí. Tiene que ser nuestras modelos que vengan acá, Que hagan la foto, que que hagan sesión sí, de sí, foto y sí. demás, ¿no? No te compro una de stock, sí. Exacto. Me dice, no, me parece buena idea. Vamos a hacer un casting. Dije, vale. Ya ahí empezaron a llegar, conectamos a varias agencias. Y me acuerdo que ya llegaron como, no sé, como 15 chicas. Y él decidió, no, esta es, él era el que tenía la última palabra. Claro, sí, sí. Dije, pues vamos con ella. Pero él dice, pero yo voy a tomar las fotos. Dije, dale, Se perfecto. puso creativo. Se puso creativo, que yo creo que era más otra cosa. Sí, Pero sí, obvio, obvio. Sí, lo clásico, ¿no? De pues llega la chica, pero llega la chica con otra modelo. okey. Y pues yo estoy ahí en la sesión, pero yo vi a esa chica, a la otra, y dije, esta tiene que ser mi novia. Esta tiene que ser Esta mía, tiene que sí. ser mi novia. El típico momento de, Así a de, mí me da igual esta lo me que encanta, ya no está. importa, no importa que, esta le tengo que sacar el teléfono. Ajá. Y ahí en la entresesión de foto y demás, logré sacar el teléfono. Empezamos a salir y terminamos viviendo juntos. O sea, eso pasó que nos habremos conocido en octubre y estamos viviendo juntos ya en enero. Okey, o sea, O rapidito, sea, sí. rápido, Sí, fue sí, un sí, o sea, movimiento lo rápido. tenías claro y no voy a Lo quería, dejarla ¿no? ir. Entonces, entre tanto, pues pasaron 2 años y, de repente, ahorita se conecta la historia de esta de Londres. Ajá. De repente un día ella me dice, así me sienta, o sea, de la nada, y me sienta y me dice, oye, César, yo creo que esto ya no funciona. O sea, no viste ninguna señal, no viste Sí, nada, vi simplemente señalitas, pero nada dramático, ¿no? Nada así sí, que yo lo típico que dijera, piensas: "Nada, soy yo, que me pongo problemas de inseguro, que pareja bueno". Sí. normales, ¿no? O sea, todo el mundo tiene Sí, problemas, todo el mundo discute o este tipo de cosas, pero sí. nada como para terminar, Claro, ¿no? sí. Y teníamos un departamento bonito, así lleno de libros, y a ella también le gustaban mucho los libros. O sea, tenías tu espacio ahí como para Sí, leer, para total. Teníamos escribir. una biblioteca que eran como 1000 libros. Habías hecho tu casa, un Sí, poco, ya, ¿no? Tu hogar. era ahí estar. Y de repente me sale con eso y le digo, a ver, pero, a ver, ¿de dónde sale esto? Dice, no, es que yo creo que ya no funcionamos. Estoy hablando de finales de noviembre, finales de un noviembre.
Y le dije: oye, ¿por qué no? A ver, pues hay que buscar opciones, ¿no? Sí, ¿Y cómo vamos a ver podemos si lo podemos. intentarlo? Porque si no. Me dice: "Vale, vale, no". Pues lo intentamos, ¿qué? 15 días, y un Y día no. ya me dijo: "No, es que esto ya no funciona. O sea, ya no me siento, ya no hay, ¿ya qué haces?". O sea, las No, parejas pues son de sí, 2. ya está, no puedes hacer nada, sí. Y justo me llega la llamada de este corresponsal, Ajá. y me dice: "Oye, se acaba de ir, mi cámara se va a ir en un mes, y, estoy pensando en ti". Y este momento para ti, o sea, en el momento en el que ella te dice: "No hay forma", y tal, Sí. o sea, fue un momento un poco clave, fue determinante, o sea, tú estabas como, bueno, pues, o sea, no hay gente que al final cuando pasan estas cosas, pues, es como, bueno, pues no funcionó, pues avanzo, sigo con mi vida. Para ti fue un momento un poco de ruptura total de, bueno, tengo que cambiar algo en mi vida porque Ya, no, fue un momento de dolor absoluto, o sea, del mundo se vino abajo, todo. O sea, todas la perspectiva, los planes, todo se todo se fue a la desmoronó, mierda, ¿no? O sea, se acabó, de me quedo a cero, sí. te quedas a cero. Y era como, me dijo: "No, pues es que hay que separarnos, o sea, no podemos vivir en el mismo lugar", ¿no? Y entonces yo estaba buscando hasta lugar para moverme y salió esto. Y para mí era la perfecta, opción para alejarme de todo, de olvidarme de todo Desconectar y como y arrancar empezar de otra cero. vez. Y empezar otra vez. Porque la oferta era al final que te fueses a Londres, Sí, ¿no? sí, sí. Y a grabar y además empezar con una carrera prácticamente totalmente nueva. Ahora, la cosa es que me dicen, él me dice: "Pero, para que tú puedas venir a Londres, tienes que conocer a mi jefe", que era el jefe de información de Televisa. Ajá. Dice: "Te quiere conocer". Entonces, ahí voy a la entrevista y me dice: "Ay, pues me caes muy bien, todo, pero necesito hacer un test de cómo, pues, que hagas una De cómo historia", ¿no? claro. Dije: "Pero, ¿cómo le voy a hacer? Yo ni siquiera sé prender una cámara". Ajá. Y estamos hablando de esas cámaras Sí, sí, que antiguas, eran enormes, que antiguas de tenían 1000 tape. botones de tape que y no Sí, y olvídate que obviamente no había Internet como para aprender nada, era sí, no, no, todo no, no. libros así y Sí, sí, sí. Y afortunadamente tenía un amigo que trabajaba en televisión y le hablé, le: "Oye, tengo una entrevista, me van a hacer un test en una semana y necesito aprender", ¿no? Dice: "Vale, vale, vale", pues ahí me enseñó un poquito del casé pero en ese entonces, imagínate, o sea, no es como ahora, ¿no? De ya todo está a color, todo ajá, ahí automático, ¿no? En lo ese puedes entonces, ver en directo en mientras das directo, en eso era grabar y si grabaste, bien, si no y si te sale todo azul, sale todo azul. No, yo, o sea, la semana dije: "No, es que esto no, o sea, no va a poder ser". Y entonces llega el día del test y simplemente no me presento, no voy. Dije: "¿Qué voy a hacer el ridículo?". claro, Y recuerdo que era temprano, temprano, y me habla este chico de Londres. Dice: "Cabrón, ¿cómo que no fuiste? Estoy poniendo mi mi voz, ¿no? nombre, Mi mi nombre, claro. todo, me dejas así". Dije: "No, o sea, es que, ¿qué voy a hacer? O sea, no sé hacerlo. ¿Para qué ir a?". Sí, Dice: casi va a ser como "No". una falta de respeto el ir a Exacto, hacer ¿no? perder el Me dice: tiempo "Al a la menos al gente. menos hubieses ido y ahí si la cagas, pues ya, ¿no?". Dije: "Sí, no, pues discúlpame, o sea, no No me siento que sentí pueda". que sí. Pues no sé qué pasó, pero en la tarde me dice: "Mira, cabrón, esta es la última. Mañana compras el boleto a Londres, dejas todo y te vas a venir. Te vas a venir un mes, porque el cámara se va a ir. Entonces, todo lo tienes que aprender en un mes. Y luego vamos a hacer un test de 2 meses, porque a Inglaterra en ese entonces yo podía estar 3 meses". Y dije: "Pues chingue su madre, vamos, cara". Le pedí ahí una lana a mi tía, compro el boleto y ahí estoy. Renuncio a Al los 2 trabajo, a los 2 trabajos, trabajos, a todo, era dejas así todo como de atrás. era todo. Y entonces ya voy para allá y sí, pues, aprendí en un mes editar, como grabar, y estamos hablando de diciembre, y en enero empieza una guerra en Palestina, Israel. Okey. Y me dice mi jefe, dice: "Pues vamos". Dije: "Pues vamos". Claro, cuando te dicen de: "Vamos a la guerra", Mm, ¿es algo que no pensaste, que dijiste: "Va, pues vamos"? vamos.
¿Y ni tiras. pasó por tu cabeza un poco dónde te Es metías que o yo también sentía como la presión de demostrar. de tengo que cumplir? O sea, y realmente me gustó mucho. O sea, después de ese primer mes me gustó mucho lo que estábamos haciendo. Y dije, puta, de aquí nadie me saca. Y si hay que ir a la guerra, hay que ir a la guerra. La vida me da esta oportunidad y yo Sí. para adelante y Y por vas donde me para lleve. adelante. Y entonces ya te imaginarás, con una cobertura de guerra es bien distinta a un trabajo como normal, ¿no? Porque ahí es mucha presión, es mucho sacar 2 historias al menos al día, mandar a editarlas, mandarlas. En ese entonces eran todo era por satélite, ni siquiera por internet. Hoy Okey. Sí, o agarras te el conectas. Telegram y se va la historia, ¿no? Había Ajá. que buscar dónde está la señal de satélite, empresas que hagan, servicios de satélite, ir ahí, buscar, llevar el tape, ponerlo y que se fuera. Claro, y encima entiendo que la conexión con bueno, lo enviabais con empresas que había ahí como Sí, sí, sí. ubicadas. Sobre Okey. todo empresas españolas. Empresas Hay españolas. mucha empresa española que les encanta. O sea, tengo muy buenas experiencias con españoles ahí. ¿Y tuviste algún tipo de preparación o directamente llegasteis, chaleco, tal, Sí, 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 militares y a la pa'lante? y dale, sale a la calle Y como sea? y a ver qué hay. Bueno, ¿No? ¿y cómo fue esos primeros, tal vez esos primeros días solo que, no al final, obviamente no tiene nada que ver, pero cuando viajas, pues por ejemplo, vienes de Occidente y tal vez vienes aquí o vas a India, la gente dice que da mucho shock cultural, Ya. cómo vive la gente como tal. Entiendo que eso debió ser lo mismo, pero por 1000. O sea, Ya, sí, llegar, porque, fue llegar a Israel de entrada, porque no podíamos pasar el problema todo era en Gaza, el plomo fundido, creo que se llamó esa guerra. ajá, Y y entonces lo que hicimos fue llegar a Tel Aviv, no, a Jerusalén llegamos, y luego ya por auto hasta el borde, a un lugar que se llama Ashkelon. Y ahí veías cómo salían así los misiles de pi, 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 y siempre las alarmas, ¿no? Entonces, todos los lugares sobre todo en esa parte, todos tienen búnkers. Entonces era desde que escuches a al correr al búnker. búnker, porque no sabes dónde va a estallar esta cosa. Lo bueno es que mi jefe ya tenía mucha experiencia ya había cubierto como 3 3 guerras. conflictos o 3 Entonces, yo me guerras. sentía seguro en ese lado de este güey no me va, o sea, Sí, no, sí, sí, sí. No sabe voy más o con un menos por loco, no voy con alguien que exacto. sabe. Y también era como precavido, no era un temerario, ¿no? Porque hay Ajá. mucho periodista temerario que dice: "Pues no me importa, vamos ahí al frente de guerra y Y para a adelante lo y que pase lo que salga", ¿no? pase. Entonces era hacer lo mejor posible. Sí se me fueron algunos, ahí algunos, fuera de Posible que focos. claro, ya imagino. Pues, obviamente estás así como y yo recuerdo mucho como que tenía la idea de: "Ah, puta, yo tengo que agarrar un misil cuando se estampa", ¿no? Ajá, Porque ese es el shot, ¿no? ajá, Y cada vez que salían, ¿dónde? No, pues, siempre caían lejísimos. ajá. O sea, creo que el más cercano que nos cayó fue, creo que unos 100 metros. Joder, eso es bastante cerca. Entonces, sí, No, sí, no, no, tampoco, porque mira, no pero es está lejísimos. lejitos, Joder, iba a decir lejitos. 1 kilómetro, pero no, No, 100 no, metros. sí, 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 porque ya sabían dónde estábamos, Ajá, entonces sí. Ahí sobre todo se hacen comunidades, ¿no?, de periodistas. Nunca estás solo, siempre vas con Reuters, AP, ajá. BBC, como que te juntas ahí Y con cuando dices expertos. que ya sabían dónde estábamos, ¿es porque esos iban apuntados a vosotros? ¿Esos Es que misiles? la diferencia, por ejemplo, en Gaza, ahí no están teledirigidos, digamos, Sí, ¿no? sí, Ahí apuntan simplemente y apuntan, pero igual se va para allá. O sea que es pura. pero esos misiles que dices, el que os cayó a 100 metros, ¿iba dirigido hacia vosotros? Pues, no, pues, yo creo que había sido uno Que que se desvió salió o lo que y, sea pues, y cayó ahí, ¿no? ¿y cómo es ese momento? O sea, entiendo que ese tal vez fue el más cercano, no sé si ya estás acostumbrado, pero ese momento de el primer misil como que te cae cerca Sí, o sí, que sí. realmente dices, o Yo sea, ahí ves la muerte de cerca, digamos, o yo sea, yo recuerdo mucho el sonido de ese misil, porque ajá. cuando van cayendo es como cuando agarras ¿cómo le llaman? Como esos alambres que están así Sí, sí, los que van, y lo estiras, okey, ese sonido, ajá, así suena esa madre, ¿no? Y entonces justo estábamos con unos españoles y, no, oiga, ahí viene uno, porque esto ya sí, sabían el sonido, ¿no? Ahí viene uno y de repente, ¡pa! Y no lo pude claro, no agarrar. te da ni bueno, y no lo Sí, pudiste no, grabar, no, qué pena. no. Em, ¿y cómo te cambió un poco la experiencia de porque estuviste en más de una guerra? Sí, luego estuvimos en Egipto, cubrimos toda la revolución egipcia, luego Libia 3 veces. ¿Y ves una diferencia? ¿Fue diferente la experiencia de cubrir una revolución
de que, ¿no? Entiendo que era una revolución que el pueblo se levantó, ¿no? En Mm. armas. ¿Es diferente la sensación de eso a una guerra militar, digamos, un poco Sí, más estructurada? muy distinta, porque, por ejemplo, cuando estás hablando de un conflicto militar, tú sabes realmente dónde está cada uno de los dos, ¿no? O sea, tú sabes que están acá los de Palestina y acá están los de Israel y tú ya decides dónde ponerte. Siempre es más seguro donde está el más poderoso, ¿no? Hay otros que deciden mejor cubrir del otro lado, aunque el peligro es más grande. Ajá, Pero al menos enfocas y dices, bueno, aquí sé con quién estoy. El problema en Egipto es que no sabías con quién estabas. O sea que de repente podía ser una persona que te dijera, oye, soy tu fixer, pero resulta que no era el fixer, que resulta que era una persona del gobierno, ajá. agarran, te meten a la cárcel, o sea que es como, Y además ahí, claro, o sea, en esos momentos realmente no hay ley, o sea, hacen lo que sí, quieren sí, sí, contigo no hay y ley, chao. no hay ley, no hay ley. Y en Egipto, me acuerdo mucho, la experiencia fue, llevábamos como unos 20 tapes, sabíamos que iba a ser largo, ¿no? Llevamos la cámara, llevamos esas máquinas de antes que había que editar así con, Ok, no sé si recuerdas. No llevábamos nada, ni era una computadora, pero ni ajá, siquiera con programa de edición, nada, nada. nada, Todo era hacerlo así. a mano. Llegamos al aeropuerto y ya estaba muy, muy, muy prendida esa cosa, ¿no? Y los militares dicen, ¿y ahí todo este equipo para qué o qué? "Oh, pues somos periodistas, venimos a ver cubrir el conflicto. Ah, ok, ok. Ahí nos dejaron como 5 horas. Dicen, bueno, pues vas a tener que pagar tanto, pero lo único que vas a poder pasar es una cámara y un tape. Lo demás se queda aquí. Se queda aquí. Sí. Y ya así nos quedamos, íbamos 3. Y nos quedó. Pues bueno, si es lo que hay, es lo que hay. Pues eso es lo que hay. Para adelante. Vamos para adelante. Nos quedamos en un hotel que estaba enfrente Pero, de Tahrir ¿y Square. ese equipo se pierde o No, se quedó ahí. y lo pudiste recuperar luego Ya más adelante? después cuando Ok. salimos. Pero sí nos cobraron una buena lana por Ajá. pasar la cámara La y el tape. cámara. Ajá. Solamente un puto tape. Solo uno. Solo uno. De 30 minutos, duraba 30 minutos. O sea que lo que hicimos durante toda esa cobertura fue sacar la historia, porque no podíamos editar, íbamos a buscar lo de estos del satélite, Les ponía mandabais el todo play, el tape mandaba y ellos ya editaban. y sobreescribías sobre ese Y tape. luego ya regresabas, rebobinabas y otra Y vez. solo tenías 30 minutos para grabar cada Solamente de vez. 30, sí, 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 para hacer 2 historias. Pero eso creo que es más que suficiente, o ¿Sí? sea, sí te da. O sea, sobre todo en esos contextos, Ajá. te da 30 Te da, minutos, te da. ¿no? Ok. Y recuerdo mucho de, bueno, el primer día fue ese famoso día que se conoce como, búscalo en internet, el Día de los Caballos, Ok. de los camellos. Ajá. Era gente con camellos, así azotando a todos ahí en Tahrir Square. Era un caos. Y nosotros nos estábamos quedando en un lugar un hotel que está justo enfrente del Hilton. Ajá. Y desde ahí tenías un tiro perfecto, veías la situación y pues perfecto, ¿no? Porque bajabas, entrabas a la plaza, salías, pero eso todo era en teoría. Cuando llegamos, lo primero que veo es un tipo, un camarógrafo, con un desarmador enterrado en la pierna. Y digo, puta, o sea, aquí ya estamos hablando de otro pedo. O sea, aquí nada, no importa. O sea, sales, te ven con una cámara, tiras ahí tiras. Y, o sea, y antes de esto no habías visto, o sea, en la guerra en la que estuviste inicialmente, ¿no viste cosas tan extremas Sí, como no, eso? no, no. Tan cerca, De- la violencia en su estado puro Puro del caos absoluto y del caos absoluto. a la locura absoluta, sí. Sí, sí, sí. Y sobre todo, claro, tan cerca de ver a alguien que podría ser tú Que perfectamente, podría ¿no? De ser poder yo. conectar en ese sentido. Sí, sí, sí. Porque siempre también el que siempre, el primer target es el cameraman, ¿no? Porque parece que trae puede parecer que traes Claro, una bazooka o así, entonces la gente de lejitos no saben. claro. Y pues así estuvimos, hasta que de repente un día, a los 2 días nos dicen del hotel, pues se tienen que ir porque puede ser que se metan Que los ocupen el hotel. y que ocupen el hotel todos estos,
Que eran los revolucionarios contra lo que era el régimen, ¿no? Ajá, El régimen ya estaba tomando todo alrededor. ajá. Y a Y que los esos. revolucionarios podían meterse en el hotel y... Más que los revolucionarios, el régimen. El régimen. Ah, Ujú. ok. Y dije, no, está cabrón. Entonces ya nos empezamos a mover en hoteles. Porque ya empezaban a hacer el target, ¿no? A ver, estos están acá, estos están acá, están acá. Pues ahí que vamos. Sí, sí, sí. Entonces, ahí sí fue mucho estrés. Y en esos momentos, porque claro, o sea, teníais, o sea, ¿se te pasaba por la mente en algún momento el decir, no, pues ya está, pues yo me marcho de aquí, a la mierda? No, O fíjate que no, sí, no, fue pero siempre era de todo el hay que tiempo, aguantar, hay que no, hay que aguantar. aguantar y para adelante, ¿no? Sí, 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 hay que aguantar. Y claro, entiendo que necesitas algún tipo de red local para que te apoyen y te digan, oye, van a venir al Ah, hotel, sí, sí, sí. vámonos, o... Sí, sí, sí. Siempre es lo que te comentaba, ¿no? Siempre uno se junta con otros periodistas, que igual llegaron 2 días antes, pero llegar un día 30 minutos, medio día antes, ya eso te da mucha información. Ya Que como que empiezas a conectas hablar con y dices: "Ay, gente. ¿cómo está la cosa? ¿Dónde está el peligro? ¿Qué hay que hacer? ¿Necesitamos credenciales? ¿No necesitamos credenciales?". ¿Qué cosa? ¿Cómo te mueves ahí? O sea, es mucho como ir midiéndole el agua, a ver cómo va la cosa. Y entiendo además también que hay gente local que obviamente verá una oportunidad de negocio, por lo menos de sobrevivir en esa Ah, sí, situación, ¿no? Ah, sí, bueno, pues sí. me uno a los periodistas, les ayudo, Ujú, les ujú. traduzco y demás, y Sí, sí, sí. Mucho fixer, ¿no? Que, no, yo te ayudo a traducir, hay mucho también, mucho timador, ¿no? Que, es que yo conozco a tal, yo tengo buenos contactos acá, luego y pues resulta que no. O sea, que siempre hay que estar ahí buscando, buscando. Y recuerdo o sea, lo más intenso fueron los primeros, creo que primeros 10 días fue intenso. Luego ya bajó mucho hasta el día que Mubarak, que era el presidente, decide claudicar. Entonces, tú te puedes imaginar esa plaza llena, llena de no sé cuánta gente, eran, no sé, cientos de no diría que personas, millones, pero sí pero un chingo miles. de gente. Sí. Y recuerdo que dicen, no, pues todos tienen que estar todos van a ir a la plaza a eso de las 9 de la mañana, porque en cualquier momento Mubarak dice chao. Y el día que dice chao, se acaba la revolución, porque ya Ya han eso era lo que ganado. estaban buscando. Sí. Y ahí estamos, salimos, muchos militares alrededor de la plaza, y me dicen, porque estaba con 2 corresponsales, me dicen, ¿ya estás preparado? Y digo, sí, vamos. ¿Ya está todo? Sí. Agarro la cámara, vamos caminando, ahí pasando entre la gente, un pinche, nos tocaba como 40 minutos para entrar a la plaza. Así estaba de llena, ¿no? Y los militares estaban checando a todo el mundo, ¿no? De tú sí, tú no, todo y así. Entramos a la plaza y ahí lo que hacíamos mucho era como, lo primero era hacer como un stand, ¿no? Ajá. Hola, estamos aquí en Tahrir Square, ta, 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 ta". Me dice mi jefe, oye, pues vamos, primero, pum, pum, toma, enfoco, aprieto El el record. botón y, y no se prende la luz roja del récord. Dije, puta, ¿qué está pasando? Ta, 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 ta. Abro el cassette no estaba acá. Digo, no, es que no traje el cassette. O sea, ¿cómo que no No, no, trajiste claro, el claro, el cassette, momento cabrón? más O sea, clave. este es el clímax de la historia y no Ajá. traes el puto cassette, ¿no? Dije, no te preocupes. Dejo la pinche cámara y empiezo a correr a A través de contracorriente de gente. toda esta gente hasta que llego con los militares y le digo, por favor, déjame salir otra vez porque se me olvidó. Y no sabía yo creo que ni hablar inglés. Se me quedaba viendo y hablaba con el otro. Le dije, yo nada más hacía así, ¿no? Por favor, déjame salir. Hasta que de repente dice, puta, Venga. a correr. Llego al hotel, ahí estaba el puto cassette al lado donde siempre estaba. Salgo con el cassette, regreso y ahora imagínate volver a Más gente más todavía, gente más todavía. complicado todo. Que te vuelvan a dejar pasar los Sí, sí, militares, sí, pero llegaste. pero llegué. Y el militar, como le digo, oye, ¿te acuerdas? Me dice, O sea, pasa, ya está. pasas, Es ya padre. te Sí, sí, conozco, sí, ya sí, sí, pasa. sí, sí. No, un estrés de mierda, Pero salió. pero salió. Y ahí nos quedamos todo el día.
hasta que ya renunció ese día, Y en a ese las momento 8. la gente entiendo que Sí, se vuelve explotó, loca. explotó de emoción, felicidad, todo eso, ¿no? Y en ese momento se calmaron las cosas, porque uno pensaría tal vez que en Sí, el sí, momento en el mucho, que mucho. claudica, como tienes ese impasse, ¿no? Un poco de autoridad, Sí, sí, sí. que puede haber un tema, pero Sí, entiendo no, que pero sí se calmaron bastante, o sea, ya no había la violencia, ¿no? De ajá, que existiera. ¿No? Sí, porque al principio sí, muy, muy violento. Con todos contra todos. Y ya en ese momento ya, como que ya ya se todos dijeron, a calmó, ver, ya, ya el respiras. régimen se ha ido. Obviamente ya vemos lo que pasó después, pero eso ya es ¿Y otra cómo es cosa. ese momento después, un poco cuando ya sabes que ya, que aún no has vuelto, pero ya acabó, un poco ya pasó, digamos, la Mm. tormenta? ¿Tienes esos típicos momentos de euforia que te vienen de como de Sí, liberar toda la tensión y sí, el eso fue de que ya se acabó. Pero eso es lo que uno a veces piensa, ¿no? Se acabó. Y recuerdo mucho, pues, cuando empezó la revolución egipcia, todos los países árabes, era la revolución árabe. Se empezó en Túnez, luego se movió a Egipto, luego se mueve a Libia, y de repente nos llega una llamada del jefe y dice, oye, pues es que en Libia ya se está poniendo la cosa cabrona, para allá vas para allá. Dije, no. y de uno a otro. Y de uno a otro, sí. ¿Y en qué momento hay en algún momento en el que sientes que dices, bueno, ya? O no, o simplemente llega un momento que dejó de haber conflictos y te estabilizaste y No, cuando ya dije hasta aquí fue 2012, o sea, después, porque todo esto pasó en 2011, que ajá, fue un año de, de puro como, conflicto y ¿cómo se llama muchos esa película? El año en el que vivimos peligrosamente. ¿No ajá, la has visto? no, Bueno, pues la algo voy a así, ver, ¿no? ¿o qué? Eh, Claramente estabas viviendo peligrosamente. Peligrosamente, porque estabas tentándole ahí todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que fue después de Libia, ya dije, ya aquí ya, o sea, ya es bastante, ¿no? Ya vivir así, porque también regresar, imagínate, estás en el extremo de la adrenalina, del estrés, y de repente al otro día tienes que hacer una historia en Trafalgar Square, que todo está en paz, y ves así como los dos mundos, o sea, este mundo se lo está cargando la chingada, aquí no, aquí está todo bien, como que esa doble estándar de vida era como, y obviamente empiezas a tener rollos ahí mentales, cuestionándote cosas de la humanidad en general, sobre todo con lo que ves, ¿no? Ajá. Eso justo te iba a preguntar, ¿era muy difícil el volver? Porque esto es algo que le pasa, por ejemplo, mucho a los militares, ¿no? Ese shock Sí, de paso de adrenalina pura y de sí, sí. vivir un poco al límite y de no, o sea, no tienes tiempo para pensar en otros problemas o en lo que sea, y luego también las condiciones en las que vives y de repente vuelves a un sitio donde realmente lo tienes todo. Todo, sí. Es el clásico síndrome Ajá, postraumático, ¿no? Sí, no, era complicado. Y sobre todo las relaciones, ¿no? O sea, regresas, yo en ese entonces ya estaba con mi ex esposa, ajá. y era complicado de repente decir, es que tenemos una fiesta ahora en la noche, cuando 3 días antes estabas viendo cómo estaban balaceándose o aventándose cañonazos. Dices como, Sí, y como como que voy a hacer ese te cambio de disloca, mental, sí. te disloca. Y a veces hasta te sientes culpable, ¿no? O sea, dices, puta, ¿por qué yo me la estoy pasando tan bien y otra gente está sufriendo tanto? Ajá. Entonces, eso era complicado. Y ahí fue donde yo ya dije, no, ya, o sea, No puedo seguir así. ya no, o sea, porque ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿a qué más logro aspirar? Porque hicimos muy buenas historias, conocimos gente, visualmente creo que ahí fue donde me entrené bastante bien. Ajá. Y dije, bueno, ya, o sea, ¿qué más puedo hacer? O sea, después que nos van a mandar a Siria o nos van a mandar a Ucrania, bueno, Sí, ya obviamente, va a ser un poco lo mismo, y digamos, se ¿no? Va a llegar un entorna un poco lo momento que mismo y ya dije, no, ya, y ahí ya. Hasta que mi ex me dice, oye, ya estoy cansado de vivir en Londres, quiero moverme a otro país. Y le digo, ¿a dónde te quieres mover? Dice, voy a empezar a buscar trabajos y encuentro un trabajo en Bangladesh. Yo en ese entonces yo no tenía ni puta idea de Bangladesh. O sea, sí ajá, había escuchado Bangladesh. ajá, Dije, pues es un poco como India, Pakistán, ajá. ¿no? Dije, ¿pero por qué no te vas primero tú y me dices qué tal está? Y si todo está bien, Pues, yo renuncio a mi trabajo y y ahí que voy. vamos para allá.
Y sí, se fue 3 meses y a los 3 meses una llamadita, ¿qué? Entonces, ¿me voy o no? Ese sí, está muy bien, está bien, vente. Y ahí. Y cuando llego a Bangladesh digo: "Ah, cabrón, Me lo han vendido muy me bien, la ¿no? metieron, pero bien". Qué capaz, o sea, me alucina la capacidad de, creo que es un gran ejemplo de esa capacidad de decir, ah, pues, ala, Toca. arrancamos de nuevo. Sí, sí, sí. Aunque yo creo que esa capacidad ya la estoy perdiendo ahora, ¿no? Ya Ya, ahora ya estoy ya más en ya no me gusta tanto el movimiento de estar acá viajando, ahí yendo para acá, ya hasta me estresa, ¿no? O sea, hombre, ya buscas un poco más como de sí, estabilidad sí, y de, total. Yo creo que por eso llevo aquí 10 años ya. llevas, ¿y cómo llegaste aquí a Camboya? Eso fue porque, bueno, después de Bangladesh ya pasaron muchos países y de repente estábamos viviendo en Nicaragua y ahí se acaba el trabajo en Nicaragua. Entonces me dan una buena compensación y ahí tenía como otra vez como ganas de hacer un documental, pero que no me dictaran, como que no me dieran línea. Ujú. Yo quiero hacer Lo que tú lo que quieras. yo quiera hacer. Y hablé con mi ex, ya entonces teníamos a mi hijo. Y dije, ¿por qué no nos regresamos a Inglaterra? Y yo me voy a ir, nada más dame 2 semanas. No sé si recuerdes en 2015 esta situación entre Turquía y Grecia, que Ajá, empezaron a llegar miles de barcazas ajá, de sí. dinghies que le llamaban miles, y miles y miles. O sea, me parecía que había historias muy interesantes ahí. Ujú. Y agarré y me Y ahí dijo, te fuiste. vale, te doy 15 días, ve a hacer lo que quieras. Ah, vale. Y me fui solito, empecé a buscar, me fui a los campos estos que hicieron ¿cómo le llaman? Campos era donde ponían a toda la gente que ¿Campos de llegaba. concentración? No, no eran Ah, campos de concentración, eran a campos de refugiados. campos de refugiados. Y llegaba ahí y ahí veía, y ahí fue también como fue otro madrazo de realidad. Ese es como, o sea, me tocó ver gente que pasaba 6 horas en uno de estos botes inflables, Ajá. 60 personas, así como llegaban, y los niños hacía de bebés. Y entonces, en ese entonces, yo ya siendo padre, Bueno, claro, fue así como un de, puta, es que sí estamos de la chingada, cabrón. O sea, claro, ahí además entiendo que, como dices, ¿no? El hecho de ya ser padre te cambiaba mucho cómo veías esa experiencia tan extrema, ¿no? total. Podías empatizar y conectar mucho más con Sí, esas ¿no? personas. Y era como decir el sufrimiento en estado puro, ¿no? Dices, esta gente está huyendo, básicamente, ¿no? Y ahí fue como, ahí como que algo detonó. Y, y de repente ya encuentro un trabajo, mi ex, y ya, que saqué fue aquí. Y así llegamos acá. Y aquí os vinisteis. Ya acá nos venimos, sí. Y 10 años aquí. 10 años ya. ¿Y 10 años. dirías que ya has encontrado tu sitio? Yo creo que ya estoy en un momento de buscar otra cosa. Sí. Sí, ya 10 añitos, ya. Se hacen largos. Sí, sí. Porque pues, tengo 46, Ajá. Aún te queda, vamos, toda la vida por ah, delante. pues Sí. ojalá, toco madera. Joder, sí, no, Pero hombre, más siendo hoy en día, vamos, ni la mitad de tu vida. ya, A ver, es verdad que luego los últimos tramos tal vez se hacen ya un momento que no puedes hacer tantas cosas, ¿no? sí. Pero con como avanza la medicina hoy en día, realmente Ujú, 46 no es nada, sí, ¿no? sí, sí. Entonces yo creo que ya es momento de buscarle otro lugar. Pero estoy viendo, estoy explorando. Ajá. Que ahora ya, como a diferencia de antes, como lo que mencionábamos pues cuando tienes 30, 20, pues tiras, pero ya después ya la piensas un poquito más. Un poquito más. Pues, pues nada, César, tampoco te quiero quitar todo el día, que encima hemos arrancado muy tarde. Em, para cerrar, em, ¿cómo dirías que, o sea, bueno, ya sé un poco cómo es el César de ahora, Mm. eh, pero hay algo como clave o que resuene un poco en tu cabeza siempre de cómo todas estas experiencias y todos estos cambios de cero te han marcado y han construido el César de hoy en día. Yo creo que otra vez retomando lo del miedo, ¿no? Yo creo que una clave es controlar el miedo. El miedo va a estar, Ajá. pero hay que controlarlo. Hay que aprender a vivir
con el miedo Con el miedo. y nunca decir, es que no puedo, ¿no? Siempre, a veces me ha tocado hacer trabajos que yo no sé ni de cómo hacerle, pero yo digo que sí. Si tú siempre di que sí. Va a haber formas, sobre todo hoy en día, ¿no? Que hay Ajá. tantas Tantas opciones, tantas tantas cosas. opciones de ya puedes ser, yo creo que hasta arquitecto, puedes ser ingeniero, ¿no? Viendo nada más en Te internet, metes en ¿no? internet y buscas Entonces yo diría eso, ¿no? De controlar miedo y nunca decir que no que no, por eso, por el que no miedo. te domine, sí. Exacto. Sí, además es tan ridículo el extremo al que llevamos el miedo. Por ejemplo, hoy con lo que pasó de la cafetería y todo, o sea, yo decía, bueno, ¿cómo voy a ir a esta cafetería, Serapac, que no conozco de nada, y plantarme ahí con el trípode, las 2 mochilas y decir, oye, ¿me puedo poner a grabar aquí? Sí. O en el hotel, venir y decirle a la dueña, oye, ¿tienes un espacio para grabar un Ujú, podcast en ujú. 30 minutos? Que lo Claro. Y te das cuenta que no solo no pasa nada, sino que por lo general la gran mayoría de la gente es como, ah, sí, fenomenal, ¿qué necesitas? Y al final la Exacto. dueña ha llamado al tío, han venido, no, mira, te enseño este espacio, tal, el tío me Sí. ayuda, hemos montado una cosa, y ha quedado una cosa que... Te das cuenta de que hay mucha más ayuda en el mundo y que al final nuestra vergüenza o no, nuestro miedo Exacto. te La limita timidez, la increíblemente a inseguridad. vivir experiencias. Y te pierdes de muchas cosas, ¿no? Ajá. Por esa inseguridad, ¿no? O miedo de preguntar, ¿no? Siempre hay que preguntar. ¿Se puede o no se puede? O a veces ni siquiera hay que preguntar, simplemente lo haces. Y Obviamente que sea legal la cosa, no, no, pero sí, pero que muchas veces, ¿no? Pide perdón, no hazlo y pide perdón un poco como es la mejor expresión, pedir perdón perdón que que permiso, ¿no? permiso, exactamente, ¿no? Entonces, yo diría que por ahí va la cosa. Totalmente, totalmente. Y por último, para cerrar ya, mira, me encontré con una estadística hace un par de días que me impactó mucho, Sí, que es en USA y en UK, bueno, tú encima que has vivido en UK, bueno, en UK se suicidan 12 hombres todos los días, ya. en USA 100. Sí, Eso es uno cada 15 minutos. sí. Es una locura la Ujú. crisis que hay hoy en día. Sí. Entonces, para alguien que está pasando por momentos muy duros o muy mal, o que lleva una racha de malas semanas o malos meses, que está jodido, que está perdido, que no, ¿sabes? Que lo ha perdido todo y ha vuelto a cero como tú has hecho Mm, mil mm. millones de veces. Poco, ¿qué le dirías? O... Yo le diría que hable. Yo creo que lo pri la el primer paso es hablar y aceptar que hay un problema, Ajá, ¿no? El que sea, ya sea que estés deprimido, que tengas un problema con el alcohol, lo que sea. sacarlo. Buscar a alguien con quien puedas hablar, más que te digan qué hacer. Hay mucha gente que solamente quiere hablar. No está buscando consejos, no está buscando habla. Ya creo que eso es el primer gran paso. Hablar, exponer el problema y por qué estás así, porque siempre el diálogo ayuda, ¿no? O sea, hay cosas que, por ejemplo, yo, ahora que estamos hablando, estoy aprendiendo de ti Ajá, y es mutuo. Pero cuando uno está solo y está en ese monólogo, soliloquio que estás, y el infierno se hace más grande y grande mucho y más grande, grande. cuando ves otras perspectivas y dices, "Pues que en realidad no estoy tan jodido, ¿no?". Ajá. O sea, ves otras cosas y dices, ah, cabrón. Sí, la rumiación al final hace que el problema se convierta en algo más Sí, grande de lo que sí. Y realmente todo el es. infierno está aquí adentro. Y luego químicamente está demostrado que en el momento en el que tú dices, en el momento que verbalmente dices el estoy triste, Ujú. estoy mal, Sí, tu nivel de tristeza, de sí, estar mal, baja un 70%, o sea, baja sí, increíblemente sí, solo sí. por sacarlo, como Solamente dices, por ¿no? sacarlo Y no y sentirse solo y perdido y en... yo creo que si lloras, hasta sacas más, Sacas mucho más, mucho totalmente. más. Una lágrima alivia más que pretender: "Ah, no, es que todo está bien", ¿no? Llora, Y soy cabrón, ¿cuál es el fuerte y no, yo problema? no lloro porque soy un hombre o porque sí. Ah, no, hay que ser llorón, hay que Y, ser hay- llorón. y, y es verdad que a mí, yo era muy llorón de pequeño y llegó un momento que por cosas de mi vida bloqueé. Sí, Y dije, no más. Y lloraba, pero muy poco. Y hasta que no peté, no conseguí volver a sacarlo todo. Y es exacto, verdad que si no lo sacas, sí. te Y, come y no sí, te das cuenta. y Y tú llorar también es estás bonito, ¿eh? mal y no sabes por qué. Y es porque Ujú. tienes todo eso guardado. Totalmente. Y llorar es, como te digo, bonito también, Es muy ¿no? bonito, sí. Porque se alivia bastante. Ajá, Cuando hay una tristeza y lloras y ya sientes algo cambió. ajá. Entonces, si hablas y Una liberación. lloras,
ya lo demás como que se clarifica, ¿no? El panorama. Y una frase que me gustó mucho, que escuché sobre esto es que, que un poco habla sobre lo bonito de la tristeza, que es si es difícil o es duro, es porque lo otro fue muy bonito, fue maravilloso, Exacto. ¿no? El- como la parte negativa o el contrapeso de vivir el amor o el Ujú, cariño, familia, amigos, de que algo sea bonito, es la tristeza, va a doler. exacto. Cuando pierdas a esa persona, sea por lo que sea, porque fallezca o lo que sea, Ujú. va a doler un carajo. Claro, porque si no doliera, es que, pues, Es que igual no, no era tan es que no importante, era ¿no? importante. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Bueno, César, o sea, un Gracias a verdadero ti. placer, millones de Igual, gracias. Y nada, y espero que dentro de un tiempo el podcast tenga mucho éxito y volvamos a Ojalá, sí, encontrarnos de sí, sí, nuevo sí, 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 y sí. revivamos. Pero millones de gracias por tu No, tiempo y gracias a por esa ti. oportunidad y por apoyarme Gracias. en esto. Qué bueno que estás haciendo esto, porque creo que puede ayudar. Yo creo que sí, y es una de las razones por las que cada vez tengo más, me empujo más a hacerlo, Ujú. ¿sabes? Y a lanzarme porque realmente veo que, o sea, yo habiéndolo vivido en persona, como dices, hasta que no hablas, macho, no encuentras otras personas con Sí, las que no, conectas, que han vivido lo mismo, sí, y no avanzas y te vas a la mierda. totalmente de acuerdo. Oye, pues, buen viaje. Muchas gracias. Gracias a ti.